El punto siguiente, 759, dice así: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dios dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Desglosamos un poco lo que aquí se ha dicho, y es que aquí dice que el Padre Eterno, decidió elevar a todos los hombres a la participación de la vida divina. Dispuso convocar a todos los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. O sea que hay un designio de Dios de que seamos convocados en la comunión con Dios. Dios es comunión. Dios es comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser más íntimo de Dios consiste, pues no en vivir de una manera solitaria, no en una especie de felicidad autocontemplativa, no. No es la felicidad de quien se mira al ombligo, ¿no? Como a veces intentamos buscar nosotros una falsa felicidad, sino que es el ser de Dios, es la comunión en el amor. Bien, pues eso que es Dios, eso que es su ser, Él ha querido también expresarlo en el deseo de convocarnos en la comunión con Él. Y eso es la Iglesia. La Iglesia no solo es una institución práctica para, de alguna manera, dar cauce a una serie de necesidades espirituales de la gente. No, la Iglesia es el llamamiento de Dios, la convocación de Dios a que todos vivamos en comunión con Dios en la Santísima Trinidad. Por eso dice que es un designio, la Iglesia, un designio nacido del corazón del Padre. Y esto no es una imagen así mística que nos saque de la realidad, no, es meternos en la realidad, en la profunda realidad de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un designio nacido del corazón del Padre. Dios es comunión, Dios es intimidad de amor entre las tres personas, y lógicamente Dios, cuando hace las cosas, las hace a su imagen. Por lo tanto, Él ha querido que la Iglesia sea pues el vínculo, el instrumento a través del cual llame a toda la humanidad a esa comunión que Dios tiene dentro de sí mismo, dentro de entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Luego da un paso más este punto del catecismo, recordando pues que hay pues dentro de la historia de la salvación hay un drama, y el drama que por una parte pues el pecado tiende a disgregar y la gracia tiende a convocar. El pecado disgrega, la gracia congrega. Acordaros de la Torre de Babel, cómo el pecado dispersó en lenguas distintas, cada uno no se entendía, cada uno lo suyo, todo era contraponer diferencias unos con otros, cada uno marchó por un sitio porque tuvieron que dividirse en toda la tierra. La imagen de la Torre de Babel es una imagen clara de cómo el pecado disgrega. Sin embargo, la gracia congrega. Pentecostés es justo el anti-Babel. Si el pecado de la Torre de Babel disgregó en naciones distintas, en lenguas distintas, Pentecostés es precisamente la gracia de unirnos todos y entendernos todos en el mismo espíritu. O sea que toda la historia de la salvación ha sido una lucha entre una tendencia disgregadora del pecado y otra tendencia
congregadora, ¿no? De congregación, de comunión, que es la de la gracia. Es así, el pecado disgrega, la gracia congrega, y congrega en la comunión, en ese designio primero del Padre de convocarnos a todos. Es algo parecido a la parábola del hijo pródigo que todos tanto recordamos, ¿no? El pecado disgrega, sacaba a los hijos de casa, o no les permitía volver a ella, ¿no? Como el hermano mayor. Sin embargo, la gracia del Padre congrega y está continuamente llamando a sus hijos a la comunión. El designio, pues, del corazón del Padre es que todos participemos de la comunión intratrinitaria, y eso es la Iglesia. La Iglesia es la convocación de toda la humanidad a participar en esa comunión. Este punto del catecismo luego explicita, pues, que ha habido una serie de etapas, ¿no? Etapas de cómo Dios ha llevado a esto, pues, poco a poco, con esa pedagogía divina de adaptarse a nosotros y de hacer las cosas. Pues Dios no ha querido ser instantáneo, no porque Él no lo pueda hacer, ¿no? Sino porque Dios se adapta a nosotros en esa necesidad de crecimiento que tenemos, ¿no? De paso de la potencia al acto, y necesitamos tiempo, necesitamos purificación. Por eso Dios ha hecho las cosas poco a poco. Y dice que esa Iglesia ha sido prefigurada y preparada en el Antiguo Testamento, que luego ha sido constituida, dice, en los últimos tiempos, o sea, en Jesucristo ha sido constituida. Y luego dice que ha sido manifestada en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y que llegará a su plenitud al final de los tiempos. O sea, que habla aquí como de 4 fases, ¿no? Preparada y prefigurada en el Antiguo Testamento, constituida en Cristo. Tercero, manifestada en el Espíritu Santo a partir de Pentecostés. Y cuarto, llegará a su plenitud al final de los tiempos. Todo, pues, un designio, ¿no? Un plan de Dios para llevar a cabo lo que era, pues, sencillamente, pues, esa vocación de convocación, ser convocados a esa intimidad de Dios a imagen de la Santísima Trinidad. El punto 760 del Catecismo dice así, tiene como título La Iglesia prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas, dice San Epifanio. E incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Y se termina con una cita de San Clemente de Alejandría que dice: así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. Bien, para explicar un poco este punto, para hacer un comentario sobre él, podríamos decir que puede llamar la atención el hecho de que aquí se diga, ¿no? Se utilicen unos términos que por otra parte están recogidos, como habéis visto aquí, de distintos padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, San Epifanio, San Justino, es decir, que es una doctrina que pertenece a los primeros padres de la Iglesia, ¿no? Digo que llama la atención el hecho de que se hable que la Iglesia era como el fin para el cual Dios creó las cosas. Dios creó el mundo en orden a la Iglesia. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, dice aquí el pastor de Hermas, ¿no? Y San Justino. Fue creado en orden a la Iglesia. ¿A qué se refiere con esto? Porque es que esto parece contradictorio, podría parecer contradictorio de otras cosas que hemos dicho en programas anteriores, de que la Iglesia es más bien un medio que un fin. En efecto, ¿no? En programas anteriores hemos dicho pues que la Iglesia es como un medio, como un Juan Bautista que señala a Jesucristo y luego Juan Bautista desaparece. Conviene que Dios aparezca y que Él crezca, dice Juan Bautista.
conviene que yo disminuya y que él sea el que sea el testimonio visible ante los hombres, ¿no? Y decíamos que la Iglesia tiene algo de Juan Bautista, que está al servicio de Cristo, y que la Iglesia es como la voz que presta su voz a la palabra que es Cristo. Por lo tanto, la Iglesia es el medio y el fin es Jesucristo. La Iglesia es un medio que por otra parte pues también está constituido por personas pecadoras, pero lo importante es el fin al que nos conduce, ¿no? O sea que, dicho desde un punto de vista, se puede decir que la Iglesia no es un fin, es un medio. Pero hay otra forma de ver las cosas, si queréis más mística, ¿no? Más en su razón última de ser. Y en este otro sentido que vamos a explicar ahora, también se puede decir que la Iglesia es un fin. El mundo fue creado en orden a la Iglesia. ¿Por qué? Porque aquí estos santos, a los que hemos hecho referencia y que cita el Catecismo, aquí estos santos están hablando de la Iglesia en términos de la Iglesia no como organización humana, sino como la vocación a la comunión con Dios. Por lo tanto, hay que decir que todo el mundo ha sido creado en orden a la Iglesia, es decir, en orden a la vocación de comunión con Dios. No hemos sido creados para que cada uno vivamos por nuestra cuenta. No hemos sido creados para que cada uno hagamos nuestra guerrita aparte, nuestro proyecto y ande yo caliente y cada uno a lo suyo. No. Hemos sido creados todos para ser convocados a una comunión con Dios. Y en este orden místico, en esta imagen que es la razón última del ser de la Iglesia ya no es que sea un medio, es que es un fin. Es que es un fin. Para eso estamos todos convocados. Es, por lo tanto, una visión más de la Iglesia, más desde su razón mística última, su razón de ser. La Iglesia es la convocación de los hombres en Cristo. En Cristo. Dice esta última cita de San Clemente de Alejandría, que es sorprendente, ¿no? Dice: así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia. Es decir, lo que Dios hizo fue, el acto de Dios fue el mundo. Y la intención con que Dios hizo eso es la Iglesia, la salvación. Un poco el ejemplo que he puesto antes, del ramo de flores y la tarjeta que lleva dentro. El ramo de flores es el mundo. Y la tarjeta que está dentro del ramo de flores es la Iglesia. El mundo es lo que Dios te ha dado. Y la Iglesia es la intención con que Dios te ha dado eso. Es decir, la intención de comunión con Dios. Dios te ha dado el mundo para que en él veas la llamada a la comunión con Dios. Dios te ha dado el mundo por amor y para el amor, para la comunión con Dios y con tus hermanos. Por tanto, esta cita, ¿no?, de San Clemente de Alejandría podríamos explicarla en base a esa imagen, ese ejemplo que he puesto antes del ramo de flores y de la tarjeta. El ramo de flores es el mundo creado por Dios. Y la tarjeta, esa tarjeta de visita, es la intención con la que Dios creó el mundo. Dios lo creó por amor y para el amor, para la comunión, es decir, para la Iglesia, porque la Iglesia no es otra cosa que la comunión con Dios. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.